Antes de la prueba, el Señor ha mostrado el escape en la manera más hermosa, más inteligente y más efectiva. El amor verdadero nunca se pierde. El amor que se pierde nunca fue amor. Lo que se pierde son los sentimientos. El amor verdadero no se pierde porque San Pablo dice, el amor nunca deja de ser. En las Escrituras, en el Señor, el amor es una K. El amor es un absoluto. Y nosotros lo hemos perdido. Por eso somos pecadores. Porque no podemos amar. Interesante. Con los mismos nervios que amamos, con los mismos músculos que amamos, con la misma fisiología que amamos, en la misma fisiología, los mismos músculos y los mismos neuronas que utilizamos para odiar, para hacer todo lo contrario, o son diferentes los nervios. Y no fuimos creados para odiar, fuimos creados para amar como Él ama. Pero una vez que lo perdimos a Él, perdimos todo y hay que recuperarlo. ¿Ok? En matemáticas y en lo que el mundo llama ciencias exactas, ellos manejan las ciencias exactas y dicen que son constantes, tienen constantes. En química hay constantes, en física hay constantes, en matemáticas hay constantes, pero los hombres de ciencia, cuando se refiere a las ciencias que tienen que ver con el hombre, antropología, sociología, psicología, dicen, ahí no hay nada exacto. Según el Señor, en química la constante está representada por una K. Una K en química, en física es una constante. Una constante es algo que no puede variar, es algo que no puede cambiar. Si cambia es caos. En el hombre creado en la imagen de Dios, en el principio bíblico de cómo se considera el hombre está formado por constantes. La moral de Dios en el hombre es una constante y su fundamento es el principio del amor. Perdido el Señor, perdida la constante. Y nosotros decimos que amamos porque es un sentimiento egocéntrico. Si analizamos lo que dice Pablo, que es tan sencillo, Miriam, pero tan profundo y auténtico y verdadero. Miren lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. El amor, y miren cómo él utiliza el verbo ser y no el verbo tener. ¿Ok? Amor es algo que no se tiene. Amor es algo que se es.
Y entre tener y ser, ustedes saben que hay un abismo de diferencia. Ser es constitución, ser es naturaleza, ser es estado, tener es poseer una cosa por un tiempo. Y lo que tengo, muy pronto puedo dejarlo de tener, pero ser es ser siempre, es estado de ser. 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Ah, Marina. ¿Cuánto sufre la K? ¿Cuánto sufre la K? Todo. Si es el principio de Dios, es todo. ¿Cuánto ha sufrido Él por nosotros? ¿Cuánto ha sufrido? Todo. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y el postre, Marina, todo lo soporta. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te soporté con misericordia. Ese es el principio del amor. Esa es la constante de Dios. Esa es la invariable del Señor. Y fuimos creados en su imagen y semejanza, constituidos en esa constante. ¿La perdimos? ¿La perdimos? Hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera? Por la fe. Por la fe se recupera. No por los sentimientos, por la fe. Y el gran problema es que nosotros no tenemos fe. Y si no tenemos fe, San Pablo escribió y dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tenemos la capacidad de ejercer fe. Tenemos la capacidad de creer. El gran problema nuestro de la fe, hermanos, es muy simple. Yo creo en mí, pero no creo en Él. Y cada ser humano cree en lo que siente y cree en lo que experimenta. Y nosotros creemos que tenemos frío el amor. Nosotros creemos que tenemos congelado el amor. Pero no creemos que el amor de Dios nunca se congela. No. Ese es el gran problema nuestro, que creemos en el yo, pero no creemos en Él. Y nosotros remitimos las cosas al yo y nos intoxicamos más en vez de remitir las cosas ¿a quién? Al Señor y al Cordero de Dios. Aquí hay un elemento que dice San Pablo. Dice aquí, en la constante del amor, dice él, el amor no busca lo suyo. Aquí tenemos la prueba para hacer un examen a cualquiera. ¿Ustedes quieren probar si una persona realmente ama? Ahí está el examen. ¿Ok? El amor verdadero es el único motivo que no tiene nada detrás. ¿Entienden eso, Celeste? Es importante que lo entienda, Celeste. ¿Ok? Muy importante, Celeste. Los que piensan casar es muy importante que entiendan eso.
El amor es el motivo para que sea amor auténtico, para que sea la constante de nuestro carácter, no debe tener nada detrás. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han sido vendedores? Aquí tenemos a Néstor, que ha sido vendedor. Oh, Lucas ha sido vendedor, sí, buen vendedor. Ok. Cuando usted llega donde un cliente, ¿qué lo mueve? ¿Qué lo mueve ir al cliente? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo mueve? ¿El amor o el interés? ¿Ah? ¿Usted ama el cliente o usted lo que ama es el interés suyo? ¿Ah, Néstor? ¿El interés? El amor verdadero no tiene interés detrás. El amor verdadero que tiene interés detrás no es amor, es egoísmo, crudo, disfrazado con la apariencia de ¿qué? De ternura, de bondad, de cariño, de cortesía, de delicadeza y de suavidad. La gran tragedia de la esquizofrenia del hombre. Somos artistas. ¿Cuál es la característica del artista? Es un especialista en fingir. El artista es un maestro para fingir. Te amo, te quiero, no puedo vivir sin ti, y llora, y llora. Le han enseñado al artista, mientras mejor llora, es mejor artista. Y nosotros le creemos. Y nos sentamos en la puntica del asiento y cada vez que nos caemos, y cómo la quiere, y cómo la quiere, y la va a matar, y no la va a matar, y qué va a pasar. Artista. Este mundo se volvió lleno de artistas y no de la realidad del amor. Y nos pueden regalar flores, y nos pueden traer mariachis, y nos pueden traer músicos a las 3 de la mañana, y los vecinos dicen que cómo la quiere. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la quiere usar? ¿Ah? ¿Y caemos en la trampa? ¿Y traemos la trampa? San Pablo dice cómo no caer en la trampa. Ahí dice, el amor no busca lo suyo. ¿Cómo sabemos que alguien está buscando el amor mío? ¿Cómo sabemos? Muy sencillo. ¿Saben qué dicen los novios? Los novios que no aman, sino que quieren es complacerse sensualmente. ¿Saben qué dicen los novios? Piden pruebas de amor. El que pide pruebas de amor no ama. Es un engañador. Busca lo suyo. ¿Cuál es la prueba de amor? Si me quieres, dame el dedito. Si usted conoce la K de Dios, no cae en la trampa. El que pide el dedito, busca lo suyo. ¿Qué quiere? Complacerse con el dedito. ¿Y después qué más quiere? El codo. ¿Y después qué más quiere? El pecho. ¿Y después qué más quiere? ¿Y después en qué termina? Abortando. Es el mundo. Ese es el mundo de amor. El que busca lo suyo en otro no ama. Es un impío y busca mi anarquía y mi destrucción. El amor verdadero solamente vive para otro y termina en sangre. Así terminó Jesús. Jesús terminó en sangre, muriendo por los que amaba, no por los clientes, sin interés detrás y a pesar de mi pecado, a pesar de mi lepra, a pesar de mi degeneración, a pesar de que era hijo del trueno, a pesar de que era ladrón y avariento como Judas, a pesar de que era egoísta y quería ser el primero como Pedro, a pesar de mi iniquidad, me ama
y vive para mí. Esa es la constante de Dios. Esa es la constante del amor. Esa es la constante del ser. Nosotros la hemos perdido. Tenemos que recuperarla. Y para recuperarla, ustedes saben que en las Escrituras el amor no es una cosa. El amor no es un concepto. En las Escrituras el amor no es una doctrina. En las Escrituras el amor es una persona. Y esa persona es Él. Y Él ha dicho que quiere venir y vivir en nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Característica, hermanos, característica de la esencia del amor de Dios: no busca lo suyo, porque no tiene interés en. ¿Qué es lo que en este mundo se hace sin interés en? A ver, Ricardo, ayúdenos. ¿Qué es lo que hacemos en este mundo sin interés en? Y el Evangelio, la verdad, nos constituye en vivir sin interés en. Por lo tanto, somos constituidos en ofrenda para quién. En el nombre de Dios, ofrenda para quién. Para un tú, para el prójimo. Ese es el Señor. Y nos creó en esa imagen y semejanza para que nosotros la reproduzcamos. La hermana White es muy clara. Ella dice: amor, amar no es sentir. Ella dice: amor no es un sentimiento. Sentimiento es una reacción sensorial. Sentimiento es una respuesta de mis sentidos. La respuesta de mis sentidos está condicionada ¿a qué? A mi percepción, a la manera como el yo percibe las cosas. Aquí no es como el yo percibe cosas, aquí es como es Él. Aquí es como es Él. Y la evidencia de cómo es Él es la persona de Jesús. Cuando en este mundo se perdió la idea de lo que es la imagen de Dios, cuando nosotros perdimos la concepción de qué es la imagen de Dios, el Señor tuvo que enviar la imagen de Él otra vez a esta tierra, y entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? Llena de gracia. Llena de gracia. Antes de ser lleno de verdad, la Escritura coloca que lo primero estaba lleno de ¿qué? De gracia. Gracia sin verdad no es gracia. Verdad sin gracia no es amor. Para que sea verdadero tiene que ser lleno de gracia. Y en griego eso es todavía más rico, porque en griego el verbo llenar, la expresión lleno de gracia es la expresión pleró, y la expresión pleró quiere decir lleno hasta el borde, pero no solamente lleno hasta el borde, lleno hasta el borde y se derrama, pero no solamente lleno hasta el borde y se derrama, lleno, se derrama y se derrama tanto que inunda. Y de ahí es que viene la palabra nuestra plenitud.
Dios, Jesús, fue un derrame de amor, fue una inundación de afecto, una inundación de cariño, su carácter, su vida, eso es lo que es Él. Y eso es lo que quiere que sea Marina. Eso no se enfría, eso no se enfría, eso no se pierde. Esa es la constante de Dios, que quiere habitar por la fe, ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestra experiencia y en nuestra vida. ¿Dónde se consigue eso? En el Calvario. En el Calvario. Y por eso el Evangelio de Juan dice que deberíamos contemplar la vida de Jesús por lo menos 1 hora diaria. Y permitir que esta mente, que esta imaginación se parquee, se estacione, se ubique en las últimas escenas de Jesús. Y cuando nosotros nos ubiquemos en las últimas escenas de Jesús y miremos al Señor cómo manejó la turba, cómo manejó a Judas, cómo manejó a Pedro mientras lo negaba, cómo manejó a Herodes mientras lo azotaba, cómo manejó a Pilatos mientras lo condenaba, y cómo en el Calvario imploró perdón para los que lo crucificaban. Entonces veremos el amor de Dios. Hay algo que nos va a ayudar grandemente en esto, hermanos. ¿Saben ustedes qué es? Entender un poco lo que es el pecado. La humanidad ha perdido concepción de qué es el pecado. Miriam, le va a ayudar mucho a esto. Porque cada uno de nosotros somos susceptibles a ser destruidos por la falta de afecto del cónyuge, del padre, de la madre, de los vecinos o de los enemigos. La tendencia de nosotros humana en la condición pecaminosa es refugiarme en mí. Esa es la tendencia y por eso estamos enfermos. Por eso somos psicópatas, por eso somos neuróticos, por eso tenemos ansiedad, por eso estamos deprimidos. Porque todo el que se refugia en Él se destruye. Si no me saludan, me siento. Si no me toman en cuenta, me siento. Si no me reconocen, me afecta. ¿Por qué me afecta? Porque yo me remito a mí, en vez de tener el escape. ¿Cuál es el escape? El Cordero de Dios. Ese es el escape. Todo lo nuestro debe ser remitido al Cordero. Todo lo nuestro que lo remito a mí, me destruye. No tenemos escape. El escape del yo es el mejor escape para ser destruidos a nosotros mismos. Y desarrollamos autocompasión y pensamos que somos los mártires y pensamos que nos ha tocado la peor suerte y pensamos que nosotros somos los más crucificados. Y mientras yo más pienso en eso, más me intoxico y hasta mi sistema endocrino, ¿qué hace? ¿Cómo funciona la adrenalina? Con el egoísta, para muerte y autodestrucción. El escape es el Cordero, el Hijo de Dios. La naturaleza del amor, hermanos, el gran principio alterocéntrico del universo, la esencia del mismo Señor, requiere que haya otro. El imperativo del amor es otros. Ese es el imperativo, otros. Si no hay otros, lo único que hay es egoísmo. Y yo vivo para mí,
Y eso es lo que el mundo llama el amor propio. Y eso es lo que el mundo llama la estima propia. Hermanos, la estima del hombre es la sangre de Jesús. El valor del hombre lo da la sangre de Jesús. El valor del hombre no se le da al hombre a sí mismo. El valor del hombre nos lo ha dado el Señor y nos ha canjeado por su Hijo. Ahí es que está el valor del hombre, ahí es que está la dignidad del hombre. Y por eso es que el hombre que ama al Señor, lo único que hace es dignificar al prójimo. Y no lo puede rebajar, porque el que menosprecia a su prójimo no conoce a Dios. El principio del amor que debe ser el principio que nos debe renovar, reconstruir, restaurar a nosotros. Y por eso, en el plan de salvación, el Señor lo que hizo aquí en la tierra fue revelar quién era el Padre. Y para revelar quién era el Padre, el Señor Jesús simplemente, cada acción que Jesús hizo, cada toque que Jesús hizo, cada gesto de Jesús, era una revelación del Padre, de que Dios es amor. La vida nuestra debería de ser lo mismo, una revelación a los seres humanos de que Dios es amor. ¿En qué manera? En la manera más simple, en el trato. En el trato. ¿Cuánto cuesta el trato? Ustedes saben qué es tratar, ¿verdad? Ustedes saben qué es el trato, ¿verdad? En el trato. Elena G. de White dice que el Señor Jesús educó a los discípulos con el trato. Ese fue su currículo. En el compañerismo, el trato. No los juzgó, no los condenó, no los señaló. Y cada momento Jesús fue una sorpresa para ellos. Y en cada sorpresa el Señor tocaba y despertaba lo noble que todavía queda en el resto de la naturaleza humana. En la suficiencia propia de Pedro, en su anhelo de ser el primero, en el orgullo, la soberbia y la ira y el enojo y el carácter bravo, los hijos del trueno de Juan y su hermano, el Señor lo que hizo fue sorprenderlos con el trato. La ciencia de Jesús para renovar los seres humanos fue el trato. Regreso a un elemento. ¿Qué es el pecado? Para ustedes, hermanos, en su experiencia, ¿qué es el pecado? Y no me digan todavía que es transgresión de la ley. Porque para nosotros la ley es un concepto romano. Y la ley de Dios no es un concepto romano. Y nosotros manejamos la ley simplemente como un concepto, como un criterio romano. Jesús no manejó la ley como un concepto romano. Jesús manejó la ley bajo el principio de Dios. Para Jesús la ley es amor. No era letra. ¿Ok? Y bajo el principio del amor, el Señor sabía, el Señor entendía, el Señor vivía que lo que no es amor es absurdo.
que lo que no es amor es irracional, que lo que no es amor no tiene razón de ser. Para el Señor lo que no es amor es pecado, es mal, es iniquidad, lo que no es amor. Y Él es amor. Y por eso para el Señor Jesús perdonar fue fácil. Mientras que para nosotros perdonar, para nosotros perdonar es casi un imposible. Y algunos que alcanzan a perdonar dicen, yo perdono pero no olvido. Nosotros no perdonamos porque no sabemos amar. Escuchen, hermanos, lo misterioso del plan de redención, de la obra de Dios para salvarnos. Cuando el hombre pecó, cuando nosotros pecamos, en la mente del Señor, los pecados míos son tan absurdos, son tan insolubles, que el único plan que el Señor encontró para mis pecados y para tus pecados fue justificarlo, perdonarlo. En la ley romana no hacemos así. ¿Qué dice la ley romana? El que mata, ¿qué hay que hacer con el que mata? A la cárcel. ¿Sí o no? ¿Condenarlo? El que roba, ¿qué hay que hacer con el que roba? ¿Condenarlo? A la cárcel. El que calumnia, ¿qué hay que hacer? A la cárcel. Y tenemos demanda para eso, ¿sí o no? Según la ley romana, el que peca, el que falla, ¿qué? Castigo. A ver si aprende. En la ley romana. En el plan de redención, el que peca se perdona. Y nosotros no manejamos eso. Eso solamente se maneja en el Señor. Romanos capítulo 3 enseña eso en una manera muy clara, y que el enemigo ha tergiversado, y que ojalá que nosotros no tergiversemos el fundamento del plan redentivo del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor Jesús, ¿qué hizo con los pecados? Pasarlos por alto en su paciencia. El absurdo de mi condición caída, el Señor ha hecho propiciación para pasarlo por alto, justificándolo y perdonándome. Cualquiera que conozca al Señor hace lo mismo que hizo el Señor. Y por eso el amor no se enfría. Por eso el amor no se enfría. Porque cuando el hombre peca, entonces el que conoce al Señor ve el pecado como lo ve el Señor, como un absurdo,
un acto irracional, fuera de lugar, que la única solución es justificarlo. En la carne eso no sucede. ¿Dónde sucede eso? En el Señor. Es el Señor el que nos permite esa experiencia si nosotros contemplamos el Calvario. Ahora déjeme hacer una referencia muy práctica y muy sencilla a este asunto. El ser humano, todo ser humano tiene todavía una facultad. Cada ser humano puede ser maravillado. Todo ser humano todavía puede ser sorprendido. Y el plan de redención, el trato del Señor con el pecador, es un trato de sorpresa. Y cuando nosotros conocemos al Señor, nuestro trato humano, nuestra relación humana será un trato de sorpresa. Vamos a explicarlo. Hoy la humanidad, nosotros hemos perdido esa realidad en el campo del afecto y en el campo del amor. Pero esa realidad nosotros la tenemos traspuesta a los valores materiales. ¿Marina tiene carro? ¿Tiene carro Marina? ¿Automóvil? ¿Nunca ha tenido? Ok. ¿Ah? Miren a ver cómo son los seres humanos. Cuando usted ve el Toyota 2011, abre los ojos, y mientras más se acerca, abre más los ojos, y cuando llega frente a ustedes, se asombran ustedes, se sorprenden, y cuando pasa el carro, ¿qué dicen ustedes? ¡Wow! ¡Wow! ¿Nos sorprendemos? A Celeste. ¿Se sorprende Celeste? A veces las hermanas, yo no sé si a las hermanas les gusta ir al mall, les gusta ir y ver las vitrinas. Tristemente, hermanos, nosotros somos acondicionados por esta cultura a sorprendernos y asombrarnos por cosas materiales. Nosotros deberíamos sorprendernos. Era por esta acá. Por esto era que debemos de sorprendernos. Y el mundo hoy perdió la realidad de sorprenderse por eso. ¿Qué es más maravilloso? ¿Esa cámara o el ojo de nosotros? ¿Qué es más maravilloso? ¿La cámara fotográfica y las últimas o nuestros ojos? Uy, con la cámara fotográfica y con el celular tomamos fotografías, nos retratamos, nos vemos y nos sorprendemos. ¿Y por el ojo? Nosotros hemos perdido la capacidad de apreciar lo real, lo auténtico y la creación divina. Pero a pesar de todo eso, el Señor todavía trabaja con la sorpresa. Cada acto de Jesús, cada acto de Jesús en la tierra y cada acto de Jesús en el lugar santísimo es una sorpresa al pecador. Y lástima que nosotros no la percibimos.
Bienaventurado el que la perciba y vea las providencias divinas, porque va a gustar su amor, va a gustar su afecto y no va a querer ninguna otra cosa más que enamorarse y embriagarse y depender del amor divino. Y el que recibe eso, lo único que puede hacer es entregar eso. Mira a Jesús. ¿Cómo sorprendió a María? ¿Cómo sorprendió Jesús a María? ¿Cómo asombró Jesús a María? ¿Qué esperaba María? ¿Qué esperaba María? ¿Qué esperaba María? La piedra. Que la condenaran, que la mataran. Así decía la ley romana. ¿Al adúltero qué? Piedra. Los fariseos, ¿con qué intención trajeron a María? ¿Con qué intención trajeron a María? Para que la condenen. Ellos traían dos intenciones, y la peor era contra Jesús. Y el chivo, el cuerpo del delito, era María la adúltera. Y cualquier respuesta que diera Jesús iba a estar perdido. Si la condenaba, estaba perdido, le caían los romanos. Y si no la condenaba, destruía la ley. Por donde fuera a contestar, estaba perdido Jesús. Y el Señor Jesús, ustedes saben cómo manejó la situación. Guardó silencio, escribió en la arena. ¿Qué papel más interesante? La arena, fácil de borrar. ¿Ok? La arena no deja muchos registros. Y escribió en el papel, escribió en la arena. Y como el hombre todavía es curioso, se acercaban, salían reprendidos sin Jesús hablar. Oh, mis amados, cómo Jesús sabe sorprender. Y finalmente todos desaparecieron. Y quedó María sola. Y cuando María quedó sola, Jesús le preguntó a ella, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están tus acusadores? Se han ido. Y Jesús le dijo, hermanos, podemos imaginarnos el tono de la voz de Jesús. El tono de la voz de Jesús está impregnado en la cara de su ser, en la constante de su ser, en la constante de su esencia, que es amor. Él vino por el hombre, y por el hombre cualquier cosa, para hacer solución a él, para hacer respuesta a él. Por el hombre cualquier cosa. Pero él vino en la K, él vino en la constante del ser, él vino en la constante de la imagen de Dios, y la constante de Dios es el amor. Y le dijo a María, ni yo te condeno. ¿Qué esperaba María? ¿Qué espera María? Hermanos, ¿qué espera el culpable? ¿Qué espera el culpable? La condenación, el castigo. ¿Cómo espera el culpable el castigo? ¿Cómo espera el culpable el castigo? Con miedo, con temor, con espíritu de venganza a otros, con espíritu de defensa, con espíritu de desquite. Y Jesús sorprende a la mujer. Fue una sorpresa a la mujer. Ni yo te condeno. ¿Qué experimentó ella cuando escuchó eso de los labios de Jesús? ¿En qué tono? ¿Con qué clase de mirada? ¿Qué había en los ojos de Jesús? La constante de su amor.
Ustedes saben. ¿Hablamos con los ojos? ¿Hablamos con los ojos? No solamente con la lengua. Hablamos con los ojos. ¿Y con los ojos matamos o con los ojos perdonamos? Y los ojos del perdón tienen un brillo diferente a los ojos del rencor, de la venganza y del odio. Y la mujer miró los ojos de Jesús. Ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. ¿Cuál fue el efecto de ese afecto? ¿Cuál fue el efecto de ese amor? ¿Cuál fue el efecto de esa sorpresa a ese corazón? ¿Cuál fue el efecto? Fue la persona que más se entregó al Señor. Se entregó más que Pedro, se entregó más que Juan, se entregó más que Zaqueo, se entregó más que Nicodemo. Fue la que más se entregó. La última en la cruz, la primera en el sepulcro, con el ungüento para ungir a Jesús. La primera que lo vio y lo confundió con el hortelano. ¿Por qué? Porque al que más se perdona, más ama. Al más sorprendido, la respuesta que resulta del ser es más amor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con quienes, con los pecadores. Ese es el trato de Jesús. Ese es el trato de la verdad. Esa es la manera como Dios salva. Esa es la manera como Él redime. Esa es la manera como Él restaura nuestra condición caída. Y cualquiera que ha gustado eso, lo único que puede hacer es repetirlo. Y por eso dijo Jesús, ¿de gracia recibisteis? Dan de gracia. Esa es la conducta y esa es la respuesta de los que están en fe, de los que están en su justicia, de los que están en su amor, de los que permanecen en Él. Es la tarea que tenemos, mis amados. Esa es la tarea. Recuerden lo siguiente, el amor es un principio. Y como es un principio, es firme, no cambia, no es negociable, pero al mismo tiempo es dulce. La gran falla de nosotros con los hijos, traduciendo esto al lenguaje educativo, es que nuestro amor no es amor de la K. Nuestro amor es amor de la S, sentimental. ¿Ok? Nuestro amor es sentimental. Y los sentimientos son como las nubes. Cada cuánto cambian. Pero el amor no cambia. No deja de ser. Los sentimientos son como las nubes. ¿De dónde nacen los sentimientos? Los sentimientos tienen dos fuentes. ¿Ok? La mayoría de los sentimientos nuestros nacen del yo. Y todo sentimiento que nace del yo es mortal. La mayoría de padres aman a sus hijos con sentimentalismo y lo que hacen es complacencia, y la complacencia lo que hace es hacer egocéntrico al niño. Y el plan educativo es un plan para que el niño no sea egocéntrico. La complacencia al niño lo hace a él el centro. Y eso es lo que pasa hoy en el proceso educativo, y peor todavía,
toda la educación moderna de hoy está orientada a complacer al niño. Y ese es un terrible error a la luz de la revelación que nosotros tenemos. Y me imagino que aquí en Argentina ustedes están en eso. Aquí están en la teoría de Rousseau. El niño nace bueno, no lo inhiba, deje hacer lo que él quiera. Y si no lo deja hacer lo que él quiere, usted está abusando del niño. Esa es la filosofía educativa de hoy, promulgada por las Naciones Unidas a estos países, totalmente contraria al plan del Señor. En el plan de Lucifer, el niño es el centro y hay que obedecer al niño, y los padres bailan alrededor del niño, haciendo lo que el niño dice. Error. El niño debe de hacer y aprender a hacer la voluntad ¿de quién? Del papá. Se supone que el papá y la mamá saben hacer la voluntad de Dios. Si el papá y la mamá no saben cuál es la voluntad de Dios, no van a saber cómo enseñar la voluntad de Dios al niño. Y el terreno donde van a caer es que el niño nos va a dictar qué es lo que hay que hacer. Es lo peor. El amor de Dios no es sentimental. El amor de Dios es firme, pero es dulce, simultáneamente. El amor que es firme, pero no es dulce, no es amor. El amor que es dulce, pero no es firme, no es amor. Es una distorsión. Para que sea amor, tiene que ser firme. Nunca deja de ser, pero es dulce. Y en la charla anterior, tenemos aquí que aclarar algo. El sacrificio y la abnegación, principios en el contexto del pecado que deben de ser fundamentales para dar significado de vida a un niño, a un joven, a una persona, deben ser entregados el sacrificio y la abnegación con afecto. Si se entrega sacrificio y abnegación sin afecto, se distorsiona y se destruye. Para hacer sacrificio y dar valores de abnegación, de economía y de sacrificio, tiene que ser en afecto. Todo lo que se hace en el afecto, en el principio del amor, se establece para siempre en el ser. Lo que se enseña sin afecto, finalmente llega a ser rechazado por el ser humano. Religión forzada, religión sin afecto, los muchachos la rechazan a los 14, 15 años, si no es ahora antes. Si usted quiere enseñar religión a su hijo, tiene que enseñarlo en afecto, tiene que enseñarlo en cariño verdadero, y eso va a permanecer para siempre. Si no, se destruye. Y déjeme decir ahora lo siguiente en el campo de la educación, muy importante. Las Escrituras dicen, las Escrituras enseñan, contrario a los valores de educación moderna. Para la educación moderna, lo más importante es lo audiovisual, las imágenes. Eso es lo más importante en la educación. Que se vea, que se vea, que se vea. Y para que se vea y se oiga, tiene que ser imágenes audiovisuales. Y toda la educación moderna hoy está basada en eso. Es una educación sensorial. En el plan de Dios, el sentido más importante de la educación no es el ojo y no es el oído. ¿Saben cuál es?
A ver, Martín, hermana Marisa, muy importante para usted, porque usted tiene 3 hijos y tiene que ir con el secreto. Hay que sorprender a esos muchachos. El sentido del gusto es el más importante en la educación bíblica, en la revelación de Dios. ¿Saben cómo dice el versículo en el original? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 en el original dice: dale el gusto al paladar. Esa es la traducción literal del verbo hebreo. Nosotros lo traducimos por instrucción, y para nosotros instruir es informar la letra, informar el dato. En el Señor instruir es darle el gusto al paladar, y cuando sea viejo no se va a apartar. ¿Qué es lo que más le gusta comer a Martín? ¿Qué es lo que más le gusta comer a Martín? Al hermano Eduardo, ¿qué es lo que más le gusta comer? Él habló hoy de los postres, ¿sí o no? Habló de los postres, ¿sí o no? Habló de los postres. ¿Dónde consiguió los postres, Eduardo? ¿Dónde aprendió a comer los postres? En casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo era niño? Cuando era niño. En Venezuela el plato más importante son las caraotas. El venezolano no puede vivir sin caraotas. ¿Ok? Las caraotas son los frijoles. ¿Ok? ¿Ok? Son los frijoles negros. ¿Ok? Dale al niño la caraota, y cuando sea viejo, a los 90 años, 100 años, estamos viendo un venezolano y quieren morir comiendo caraota. ¿Por qué? El gusto. El gusto. El gusto. Hermanos, el gusto de un niño, el gusto de un niño debe ser papá y mamá. Fuimos creados para que lo que más nos gusta, Ricardo, es papá y mamá. Hoy lo que menos les gusta a los muchachos es papá y mamá. Hoy les gusta es el Nintendo, hoy les gusta es el internet, hoy les gusta es la computadora, día y noche en la computadora. ¿Por qué el gusto de la computadora y no el gusto de papá y de mamá? Porque nosotros fracasamos en darles ese gusto, y nosotros mismos los cosificamos. ¿Cómo cosificamos nosotros un niño? Tenemos que salir en esta cultura. ¿A qué hora sale el papá para el trabajo? ¿Y a qué hora sale la mamá para el trabajo? Y en esta cultura moderna el papá sale en un carro y la mamá sale en otro carro. Y para que los niños no lloren, ¿qué hacemos con el niño? Lo llevamos al último cuarto, le ponemos la pistola, le ponemos el televisor, le ponemos el internet, le ponemos las imágenes, le ponemos el carro que habla y el mico que canta. Y cuando está entretenido ahí, cuando está entretenido y vemos que está abstraído en el juguete, nosotros salimos y creemos que somos inteligentes. Y el niño se queda ahí. ¿Cada cuánto se repite esa escena? ¿Cada cuánto se repite esa escena? Y a los 6 años, a los 7 años, llega papá. Papá es un bulto. ¿A dónde ha trasladado el gusto? ¿A dónde ha trasladado su gusto? ¿A dónde ha trasladado su placer? ¿A dónde ha trasladado sus afectos? ¿A dónde los ha trasladado? A las cosas.
y no a las personas. Y nosotros le dimos el gusto de los juguetes y no el gusto del ser de papá. ¿Quién es el culpable? Pero ese niño a los 14 años está ya despersonalizado. Y como no tuvo comunión, como no tuvo un tú que se le entregó, el tú de él fueron los juguetes. Ahora ama el juguete, ama el internet, ama la televisión, y papá y mamá son nada. ¿Quién los destruyó? ¿Quién los cosificó? ¿Quién? Pero queremos hacerlos santos. Ahora recuerden lo siguiente: si no gusta de papá, menos va a gustar de Dios. Si no ama a papá y no tiene comunión con papá y no depende de papá y no tiene fe con papá, menos va a tener fe con Dios. Y nosotros queremos que tenga fe con Dios cuando nosotros no nos hemos dado a Él. Es imposible. Papá y mamá deben ser el gusto, el placer. ¿Por qué a los muchachos les gusta más el juego que la iglesia? O cambiemos la comparación. ¿Por qué a los muchachos les gusta más el fútbol que el trabajo? ¿No? ¿Por qué? Porque el juego entró como placer, como un gusto, mientras que el trabajo entra como un disgusto. Y los mismos nervios que empleamos para patear el balón son los mismos nervios que utilizamos ¿para qué? Para trabajar. La diferencia está en el sentido. En la educación redentora, hermanos, en esta educación revelada, el sentido del gusto es primero. Dale el gusto al paladar, donde terminan las papilas gustativas. ¿Dónde están las papilas gustativas? ¿Y qué transmisión tienen con el cerebro? ¿Y cómo juega la saliva y la lengua y la dentadura y toda la capacidad bucal? ¿Cómo juega eso para desarrollar el gusto a la comida y el gusto a lo que comemos? Lo mismo debe ser en lo moral, y lo moral debe ser lo que más nos debe de enamorar. Ana dio ese gusto a Samuel. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Desde el vientre. Si a la madre le gusta el Señor, si la madre ama al Señor con todo su corazón, ¿qué va a pasar con el feto? Si la madre es secular y no tiene ese amor por el Señor, ¿qué va a pasar con el feto? Las influencias prenatales, mis amados. Ana le dio eso a su hijo. ¿Y a qué edad se consagró Samuel? ¿A qué edad se consagró Samuel? Dale el gusto al paladar, y cuando sea viejo no se va a apartar. Cuando el hermano Eduardo llegue a los 120 años, le va a pedir a Teresa el postrecito, la mielecita, Teresa, porque no va a poder vivir sin qué, sin el postrecito. Se le dio el gusto al paladar. Dos gustos son primeros en el ser: Dios y la familia. Y hoy se ha perdido. Hay que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Piden al Señor que les dé a ustedes la ciencia de sorprender a sus hijos. Jesús fue una sorpresa
sin hacer complacencia pecaminosa a nadie. Jesús no perdió su individualidad. Jesús no negoció lo puro. Jesús no negoció lo recto. Pero amó y sorprendió a los seres humanos. Sorprendió a Caifás, sorprendió a Judas, sorprendió a Pedro, sorprendió a Pilatos, sorprendió a todos los seres humanos con su amor y su misericordia. Y nosotros debemos ser un reflejo de lo que fue Jesús. Ahí está la tarea. Sorprender en cada acto de nuestra vida con el amor de Dios. ¿A quién? A cada ser humano. Esa es la tarea. Ánimo. Caminen en eso. Veremos los frutos y vemos las consecuencias. Es muy hermoso cosechar eso. Señor le guarde.